importante porque implica no solo el título de Estado, sino que tiene que ver con transformaciones sociales, políticas, económicas, culturales, ¿no? En ese sentido, yo les quiero hablar un poco acerca del tema electoral. Vamos a la siguiente, por favor. Las elecciones como práctica van a marcar esa transición entre lo que llamamos el antiguo régimen y la modernidad, es decir, ese momento previo cuando la población todavía está en la categoría de súbditos y cómo transitan a ser ciudadanos, es decir, se convierten en individuos que participan de las políticas o de la cosa pública, pues vamos a decir. Esto nos lleva a hablar, por supuesto, a remontarnos un poquito más atrás, hasta al menos 1808, cuando sabemos que en Europa está el avance de Napoleón y que llega a la invasión española, ¿no? En 1808, con el pretexto de llegar a Portugal, Francia invade a España y va a deponer al rey Carlos IV, ¿sí, no? Carlos IV y a su hijo Fernando VII. Entonces ahí va a imponer como rey de España a su hermano José Bonaparte, y esto va a generar toda una controversia en el sentido de que los españoles van a empezar a preguntarse qué pasa si el soberano legítimo no está posibilitado de ejercer el poder. Y eso pues lleva a todo un pensamiento político que ya venía, por supuesto, de más atrás, que podríamos rastrear más atrás, pero bueno, en este momento se desencadena y va a tener que ver con esa idea de la soberanía. Algunos autores lo llaman la retroversión de la soberanía, es decir, que la soberanía regresa al pueblo de donde dimanó originalmente. El pueblo español, con el soberano impedido, va a empezar a organizarse, y pues la única manera de organizarse es a través de representantes. Para llegar a esos representantes tiene que haber elecciones. Y aquí es el momento clave, el 22 de enero de 1809, donde la Junta Central en España publica un decreto en el que llama a los americanos a elegir a sus representantes. 1809 va a ser el año de estas elecciones que van a empezar a transformar el pensamiento político-social en toda la monarquía española, ¿no? El antecedente que podríamos nosotros ubicar sería el caso de los ayuntamientos, que sí tenían una forma electoral, pero de la que no participaban muchos, ¿no? La que sigue, por favor. Y entonces, pues va a decir, ya después que finalmente logran organizarse, logran hacer estas juntas, logran crear las Cortes de Cádiz. Aquí en Zacatecas sabemos, por ejemplo, que asiste Miguel Gordoy Barrios de Pinos, y en las Cortes de Cádiz pues se van a discutir muchísimos temas. El que yo quiero destacar en este momento pues es la cuestión electoral. Las Cortes de Cádiz van a permitir que voten, que se conviertan, es decir, que se conviertan en ciudadanos prácticamente todo el mundo. Es una de las tesis, de las constituciones más abiertas en este sentido. Únicamente va a poner restricciones a los sirvientes domésticos, a quienes no contaran con un modo honesto de vivir. Esto del modo honesto de vivir es un tema aparte, podría ser, porque el modo honesto de vivir implicaba, por supuesto, sociabilidad. ¿Quién podía comprobar que un individuo tuviera un modo honesto de vivir? Pues solamente sus vecinos, su comunidad. Aquí es importante hablar de que en el antiguo régimen los actores no son actores individuales, son actores colectivos. El individuo tiene peso político en tanto pertenece a un grupo, que podría ser un gremio, podría ser una cofradía, podría ser una comunidad, etcétera, ¿no? Entonces los colectivos van a tener mucho poder. Todavía no tenemos esa idea individualista de la modernidad. Las Cortes, ahí pongo una cita de la Constitución, dice: las Cortes concedían carta de ciudadano a los que hicieran servicios calificados a la patria o los que se distingan por su talento, aplicación y conducta. Eso daba la posibilidad, bueno, a más personas de entrar, aún, lo señala la Constitución de Cádiz, aún los que tuvieran ascendencia africana, ¿sí? Entonces, si nos podemos observar, pues, estamos hablando de 1812, las posibilidades de que los pobladores se convirtieran en ciudadanos eran bastante amplias, ¿no? Si se fijan, aquí todavía no había requisitos como saber leer o escribir, esos ya serán posteriores.
Sí. En los cabildos abiertos, el pueblo cabalgaba sobre el poder de los virreyes, gobernadores y otras autoridades impopulares, sintiéndose depositario del más genuino patriotismo. El asunto aquí con las elecciones es que los ayuntamientos se van a convertir como en la base histórica o el punto de transición. A mí me gusta señalar que el ayuntamiento es esta institución bisagra entre el antiguo régimen y la modernidad. Sirve un poco para tender puentes o continuidades entre ese momento previo y lo que va a pasar después, ya durante el siglo XIX. Los ayuntamientos van a ser estas instancias jurídico-políticas que se asumen como autónomas, casi rozando en la soberanía. Les puse esta imagen del 2 de mayo de 1808, porque algunos ayuntamientos españoles se van a tomar la atribución de declararle la guerra a Francia, ¿no? Con el poder desarticulado, la gente recurre a las instituciones más concretas, más cercanas. Hasta la fecha, hoy el ayuntamiento sigue siendo nuestra institución gubernamental más cercana. Cuando tenemos un problema cotidiano, asistimos en primera instancia al ayuntamiento, ¿no? Entonces el ayuntamiento va a servir como esa transición y además va a ser después quien se encargue de organizar las elecciones, lo cual le va a dar mucho más poder al ayuntamiento. Aquí cuando el asunto, acuérdense, que de 1812, que se pone en práctica la Constitución de Cádiz, pues hay una gran participación política de los pueblos. Aquí en Zacatecas se van a crear nuevos ayuntamientos, más gente va a empezar a votar, va a haber como toda una fiebre que politiza a la ciudadanía. Sin embargo, en 1814, el rey Fernando VII, que habían apodado el Deseado, o sea, mucha gente estaba esperando su regreso, y finalmente regresa. Sabemos que Napoleón va a perder la guerra en contra de Inglaterra, y eso permite que Fernando VII regrese al trono español. Sin embargo, el asunto es que llega y va a tratar de regresar el estado de cosas a como estaba previo a 1808. Es decir, va a tratar de abolir, va a abolir la Constitución de Cádiz, ¿no? Va a decir, bueno, todas estas prácticas, no somos una monarquía constitucional, la Constitución debe ser abolida y debemos de regresar a la forma en que nos gobernábamos antes de que llegara la invasión francesa. Estos 6 años, de 1814 a 1820, más o menos se trata pues de regresar a estas viejas prácticas. Sin embargo, una cuestión importante que hay que subrayar es que la ciudadanía ya había aprobado el sistema de representación. Ya habían votado, ya habían elegido, ya habían creado ayuntamientos. Es curioso ver, nada más como comentario, que aquí en Zacatecas hay algunos ayuntamientos, sobre todo para la zona de los Cañones, que se van a crear en mayo de 1814, cuando en España prácticamente Fernando VII ya había regresado y había dicho que no debía funcionar la Constitución, pero claro, las comunicaciones eran mucho más lentas. Entonces, bueno, seguramente se les notificó ya después que ya no procedía la Constitución y que los ayuntamientos recién creados debían desintegrarse, ¿no? En el 1820 va a haber un levantamiento en armas por parte de un general de apellido del Riego, allá en España, y va a obligar a Fernando VII, de quien es ahí la imagen, a volver a poner en práctica la Constitución de Cádiz. Obligado, más que nada por el levantamiento armado, no convencido de los valores de la Constitución, Fernando VII va a volver a poner en práctica este asunto y a lo primero que llama pues es a una reunión de Cortes, es decir, a unas nuevas elecciones, ¿sí? Las elecciones van a ser como la base sobre la que se va a sentar esta transición política y por eso dice ahí, ¿no? Todo llamaba la atención de la Junta, pero dice, todo era interesante y urgente, pero lo más importante era la reunión de las Cortes. Por lo tanto, sale una convocatoria, estamos hablando de 1820, para volver a hacer elecciones. No hay que olvidar que todo este proceso sucede a la par, para el caso de la historia de México, del movimiento insurgente. Mientras todo eso está pasando en el terreno jurídico-político, en el terreno insurgente, pues están los levantamientos. Mientras se reúnen las Cortes de Cádiz en 1810 en España,
acá Miguel Hidalgo está dando el grito, mientras están las Cortes de Cádiz está levantándose Morelos, etcétera, ¿no? Mientras regresa Fernando VII, acá está la Constitución de Apatzingán, etcétera, ¿no? Entonces vamos a tener estos dos grandes vertientes que van a confluir en 1821 con la independencia. En la nuevo llamado a elecciones de 1820 es interesante ver que, bueno, una cosa que hay que señalar es que las elecciones no eran universales directas como en la actualidad, sino que eran, yo le llamo de las 3P, parroquia, partido, provincia. Es decir, en la parroquia se reunían, también hay que tener en cuenta que la separación iglesia-estado, por supuesto, no existía para esta fecha. La gente se reunía en su parroquia, a mano alzada, elegían a un número de electores, quienes a su vez se iban a reunir para elegir en segunda instancia, ahora sí, por ejemplo, a los representantes del ayuntamiento. Cuando se trataba de elegir diputados, había otra tercera instancia, que ahora sí era la provincia, donde se reunían los partidos, por ejemplo, de Nieves, de Pinos, de Zacatecas, etc. Y ya entre todos elegían, ahora sí, al representante de provincia. Aquí quiero recalcar esto que ya les venía diciendo, que el proceso electoral tenía que ver con el cuerpo social, con la comunidad, más no con el individuo, ¿sí? Se trataba todavía de rescatar estos grupos. Por eso es bien interesante cuando estudiamos estos temas, ver cómo se van creando los grupos en el poder. Hay algunos apellidos, algunos nombres que se repiten. Pasa a la siguiente, por favor. Aquí nada más les quise poner un ejemplo de las elecciones municipales en Zacatecas en 1820. Aquí se reunieron en la parroquia y van a elegir a estos 15 electores, ¿sí? A su vez luego estos van a elegir a los miembros del cabildo. Pero por ejemplo les quiero hacer especial énfasis en el apellido Iriarte, que son los dos de hasta arriba, Mariano Iriarte, Manuel de Iriarte. Manuel de Iriarte fue elector de parroquia. Más tarde va a ser elector de partido y va a llegar hasta ser diputado en la Diputación Provincial. Entonces son estos vínculos que se van tejiendo. Domingo Velázquez, que está también ahí en 1, 2, 3, 4, en cuarto lugar en esta lista. Domingo Velázquez también es un personaje fundamental para esta época, pues va a ser parte del ayuntamiento y va a ser quien dé el discurso para festejar la independencia en Zacatecas. Domingo Velázquez le toca gritar Viva Iturbide y las dos columnas del Imperio Mexicano en 1821. Y Domingo Velázquez va a permanecer prácticamente todavía al menos la mitad de la década de 1820 relacionado con el poder. Entonces les digo, estos nombres son importantes porque nos van a hablar de cómo se van tejiendo las nuevas clases políticas a partir de las elecciones. Creo que es un tema que todavía falta estudiar a mucha más profundidad. Hay muchos libros ya sobre esta época, hay bastante trabajo, pero hay todavía una gran cantidad de temas que hace falta abordar con detenimiento. La que sigue, por favor. En noviembre ya de 1821, ya pasó mientras tanto la independencia. Acuérdense que la independencia también es algo bastante complejo de explicar a veces, porque la independencia tiene que ver con la separación de la Nueva España de España, porque allá, como ya les había comentado, ya estaba otra vez vigente la Constitución de Cádiz. Entonces las élites novohispanas tratan de no ser tan liberales como la Constitución lo exige y por lo tanto se van a separar, ¿no? La separación de lo que luego fue México, encabezada por Iturbide el 27 de septiembre de 1821, complica el relato historiográfico tradicional porque más adelante, si ustedes lo recuerdan, Iturbide va a ser considerado traidor. Entonces recordar la independencia el 27 de septiembre pues va a crear un problema de identidad, ¿no? Se prefiere recordar la fecha del 16 de septiembre, que estamos a punto de celebrar la feria aquí en Zacatecas la próxima semana, ¿no? Es una cuestión simbólica y que tiene que ver con los héroes y con las formas en que se explica la independencia.
Los libros de texto, tan de moda últimamente, durante el siglo XX, pues nos enseñaron que el héroe era Hidalgo, la fecha era el 16 de septiembre, pero vemos que este proceso transatlántico es bien importante para el tema de la independencia. Si bien Hidalgo, Morelos, Allende, aquellos considerados los padres de la patria, hicieron un papel importante, la independencia no solo se puede explicar desde adentro, sino que tenemos que analizar estos procesos que vienen desde afuera, ¿no? Y que, bueno, afortunadamente ya hay toda una tendencia historiográfica para tratar de entender los procesos americanos desde este punto de vista, ¿no? Entonces les digo, bueno, ya una vez independizados, en noviembre de 21, la Junta Provisional Gubernativa ordena que se realicen elecciones el 29 de enero de 1822. Dice, para la instalación de diputaciones donde todavía no las hay. Zacatecas todavía no tenía una diputación para 1821, no le había tocado en las Cortes de Cádiz, no le había tocado en 1820. Se habían hecho propuestas, pero todavía no se consideraba una diputación. Y finalmente se va a instalar el 19 de marzo de justo 1822. Aquí esta frase me llamó mucho la atención porque tiene que ver con el llamado a nuevas elecciones y dice que se requiere de individuos de buena fama, afectos a la independencia y servicios hechos a su causa. Tiene que ver otra vez con esa transformación, yo digo, de las lealtades. Aquí ya no va a ser la lealtad al rey, sino la lealtad a la patria, ¿sí? Donde ya la independencia se va a tomar como ese eje fundacional sobre el que las sociedades se deben de organizar, ¿no? Entonces, para poder votar, deben ser este tipo de individuos. Y por supuesto, Zacatecas rápidamente se organiza sobre esa clase política que ya les mostraba en el cuadrito y vuelven a hacer elecciones ya en la época independiente. Más o menos yo he analizado este periodo de entre 1820 y 1824, donde las elecciones, ya sean monárquicas, imperiales o republicanas, básicamente funcionan igual. Son las mismas personas, bajo más o menos las mismas dinámicas. Entonces podemos ver que hay muchas más continuidades que rupturas. A veces nos imaginamos que a partir de la Declaración de Independencia todo cambió, pero sin embargo siguió más o menos igual en este sentido. Y una cosa que me gustaría destacar es que la clase política zacatecana estaba ya tan cohesionada, tan fuerte, que dijeron que el resultado de la elección de 1822 debía ser ya inapelable y lo ponían con estas palabras en un documento, ¿no? Hay que sostener a todo trance la primera elección y no volverse a reunir como ahora con escándalo del público que vela incesantemente sobre todas las operaciones gubernativas. Es decir, ya no hay que volver a hacer elecciones, ya quedamos y así estamos, y cambie el gobierno central o no, en Zacatecas nos mantenemos con estas autoridades que ya hemos elegido por la fuerza del pueblo. Eso va a ser bien importante para la creación del Estado y ahorita vamos para allá. ¿Sí? Porque luego, bueno, el tema de Iturbide ya sabemos, desconoce al Congreso Constituyente y luego va a venir un movimiento para derrocar a Iturbide. Iturbide deja de ser el emperador y va a llegar un triunvirato al Poder Ejecutivo Nacional. Este triunvirato, ya el 17 de junio de 1823, dice, llamaba a nuevas elecciones para el Congreso Nacional y también requería nuevas elecciones para diputaciones provinciales. O sea, le dijo a Zacatecas, ¿sabes qué? Tienes que volver a hacer elecciones ahora ya en el régimen independiente. Esto fue, ojo, chequen la fecha, es el 17 de junio de 1823, cuando sale la ley electoral. La siguiente. Y Zacatecas, en respuesta, lo que va a hacer es el 17 de junio, exactamente pues en la misma fecha, se declaró conforme a la voluntad de sus pueblos Estado libre y federado, protestando no admitir otra forma de gobierno que la de popular, representativo y federal. Zacatecas, al igual que Jalisco, no van a volver a hacer elecciones. Se mantienen firmes en quienes son sus autoridades y entonces van a decir que
no van a reconocer la autoridad del Congreso hasta que sea instituyente. Y las elecciones, a mí me parece que es bien interesante este asunto, porque regularmente cuando pensamos en el antiguo régimen vamos a ver asociaciones por tradición, es decir, se puede cuestionar quién está en el trono, pero no se cuestiona la monarquía. La monarquía es el sistema que ya funciona de por sí, ¿no? Y en la modernidad vamos a ver que las asociaciones dejan de ser por tradición y van a ser asociaciones por voluntad. La voluntad de los actores colectivos, todavía no individuales, va a ser fundamental. Entonces, Zacatecas, en 1823, va a, de alguna manera, hacer este ejercicio y autoafirmarse como un estado libre y federado, ¿sí? Donde va a decir, sí reconocemos la autoridad del centro, pero en tanto la autoridad del centro nos reconozca a nosotros como parte de una federación. Aquí la voluntad de Zacatecas es importante en el sentido de esa transición entre el antiguo régimen, la modernidad. Las elecciones van a crear esta conciencia política que es importante y que además va a tener que ver con la autoafirmación de la clase política zacatecana como lista para autogobernarse. El tema de la soberanía es importantísimo. Zacatecas, Jalisco van a ser de los primeros estados que van a afirmarse en esta situación, y sabemos que Zacatecas histórica e historiográficamente pues va a ser luego conocido como el bastión del federalismo, va a ser el estado que le planta cara a Santana, más allá de los resultados militares, pues, pero a final de cuentas Zacatecas va a afirmarse, y no solo ahí en 1836, sino a lo largo de su historia va a haber confrontaciones entre esas dos esferas de soberanía, vamos a decir, la estatal y la federal. A mí me parece que este es un tema fundamental para estudiar Zacatecas. La doctora Mariana Terán así lo intuyó desde hace ya algunos años y abrió una línea historiográfica sobre el asunto, porque el federalismo es un tema que todavía nos sigue estando presente, pues, ¿no? Hace poco, me gusta a mí siempre hablar cuando señalo este tema, el impuesto minero, ¿sí? Que pues estaba en duda, el anterior gobernador lo estaba promoviendo, el presidente de la República no lo aceptaba, llega un nuevo presidente de la República y dice, sí es cierto, hay que aplicar el impuesto minero, pero el dinero del impuesto minero no se va a quedar en Zacatecas, sino que va a ir a la federación, porque el artículo 27 constitucional dice que los bienes del suelo y el subsuelo pertenecen originariamente a la nación. Y dice, bueno, ¿de dónde se administra la nación? En la federación, ¿no? Entonces, este federalismo va a crear estas esferas jurisdiccionales, vamos a decirle, de poder, donde cada uno de los colectivos, en este caso los colectivos de poder zacatecanos, cimentados en el ayuntamiento, pero que luego transitan a la diputación provincial, van a lograr crear una nueva visión social, política y por supuesto cultural, que va a ser a partir de la cual van a ser el estado de Zacatecas. El estado de Zacatecas, como pues la mayoría de los estados del país, nace en esta tensión entre continuidades, rupturas, y creo que lo interesante es ir analizando esas transiciones que a veces se van manifestando, sobre todo en las constituciones. La Constitución de 1825 va a ser un documento fundamental para entender el nacimiento de Zacatecas, la visión que se tenía sobre la ciudadanía, y por ejemplo, algo que a mí siempre me ha llamado la atención de esta Constitución es la participación de los ayuntamientos, ¿no? Que son ayuntamientos en los que descansaba un gran poder a la hora de elegir, por ejemplo, al gobernador. Sabemos que los ayuntamientos mandaban ternas sobre la gente que estaban proponiendo para gobernador, y ya en el poder legislativo se sacaba de esas ternas quién iba a ser el gobernador, ¿no? Los ayuntamientos, hay algunos autores como Ira de Gortari que señalan que los ayuntamientos de Zacatecas eran de los menos restrictivos de todo el país, porque tenía muchas facultades, tenía la posibilidad de ciudadanizar. A mí me llama mucho la atención ese concepto de ir ciudadanizando a la población, es decir, integrándola dentro de los procesos políticos, los ciudadanos. Y un tema que cuando yo terminé mi tesis doctoral me quedó pendiente de estudiar
es algo que se llama la Junta Censoria, es decir, un mecanismo ciudadano que estaba encargado de vigilar el buen funcionamiento del ayuntamiento. Creo que son preguntas bien interesantes. ¿Quién integraba esa junta? ¿Cómo funcionaba? ¿Cuál era el reglamento? ¿Llegó o no llegó a interponer alguna queja sobre el funcionamiento del ayuntamiento? La ciudadanización que Zacatecas proponía se basa desde acá, en esta clase política que va a estar trabajando desde 1809 y que va a servir en esa transición. La clase política zacatecana ya sabía cómo se hacían las elecciones, conocía bien los reglamentos, sabía cómo funcionaba, y además fueron las mismas familias, los mismos nombres quienes se encargaron de llevar a Zacatecas del antiguo régimen a la modernidad. Es un estado que nace con muchas posibilidades en términos políticos. Por supuesto, esto tiene que ver con que había una cierta estabilidad económica, ¿sí? Que sabemos que durante la guerra de insurgencia Zacatecas más o menos se quedó al margen, tuvo su casa de moneda, etc. Y esto permitió pues, que Zacatecas fuera uno de los estados de avanzada en términos de propuestas políticas, y me parece que es bien interesante estudiar precisamente el nacimiento del estado para entender pues todo el funcionamiento, tanto en términos geográficos, políticos, económicos. Me parece que esta iniciativa debería de multiplicarse, de replicarse, y que el 17 de junio de 1823 debería ser una fecha más recordada por los zacatecanos, por las zacatecanas. Creo que el esfuerzo que se está haciendo desde la crónica es muy importante, me da mucho gusto ser parte de ello, y pues les agradezco mucho.